Un variador de frecuencia es un equipo industrial muy, pero muy utilizado, valga la redundancia, en la industria. Porque a ver, como su nombre lo indica, este equipo ¿qué va a hacer? Va a variar la frecuencia de salida a un motor eléctrico. En YouTube ya hay demasiada información de cómo funciona el variador, qué es normal que tiene adentro, etcétera. Pero a mí lo que me interesa a mí y a mi equipo es que enseñar cómo poner en marcha rápidamente un variador de frecuencia, qué parámetros yo necesito saber, yo necesito para colocar ya un variador. A veces eso es muy importante, ¿sí? Fuera de la teoría, que es muy pero muy importante, a veces la parte práctica también es muy necesario a la hora de, como digo, cuando trabajamos en la vida real, cuando trabajamos donde los procesos reales suceden. Miren, en esta ocasión vamos a ver un simulador de la marca Yaskawa, muy pero muy buena esta marca japonesa de variadores de frecuencia, del variador J1000. Y obviamente os vamos a apoyar desde su manual, de instalación eléctrica rápida. Los variadores de frecuencia, ya en su gran mayoría, se utilizan para motores trifásicos de inducción asíncronos. Y por lo general, en la industria trabajamos ya sea a 220 o 440 voltios. Por eso es que al momento de que compramos un variador, aquí miren, tengo aquí un Yaskawa J1000 y guía de referencia rápida. Y aquí está, mire, gama de 200, entrada trifásica, entrada monofásica. Es decir, puede entrar una fase con neutro o dos fases, ¿sí? Y 400 voltios entrada trifásica. Y aquí me da incluso, ¿no?, las potencias de 0.1 a 5.5 kilovatios, de 0.1 a 2.2 kilovatios y de 0.37 a 5.5 kilovatios. Y aquí tengo mis dos parámetros principales para tener un variador de frecuencia, para instalar un variador de frecuencia, que es el voltaje con que va a trabajar mi motor eléctrico y la potencia que tiene mi motor eléctrico. Digamos que mi motor funciona a 440, es decir, va a tener una conexión estrella u otra conexión que sea a 440 y que va a ser de potencia, digamos, de un HP. Entonces, miren, yo debo escoger, ¿no?, conseguir un variador que tenga ya sea 700 de 0.75 kilovatios o más, pero no menos. Por ejemplo, unos 0.37 kilovatios no me sirve. Me debería servir uno de 750 o que sea uno de 1.5 kilovatios. ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, dos parámetros a seleccionar: voltaje y la potencia. Muy importante eso. Entonces, la regla rápida sería: yo necesito el variador, obviamente que sea el voltaje y la alimentación de mi variador, el voltaje con que va a trabajar mi motor, y que sea igual o de más potencia de mi motor eléctrico. Primer parámetro a utilizar. Ahora, otra es, vámonos al plano eléctrico, ¿cómo debo protegerlo? Ya vimos en la parte, tenemos un video de cómo, de la lectura de diagramas eléctricos en la parte de variador de frecuencia, y ahí vimos, ¿no?, que era protegido por un guardamotor. Prácticamente se lo protege así. Yo he instalado así. Se puede colocar un Schneider, un Siemens, y el guardamotor obviamente debe estar calibrado a la corriente de entrada que me va a soportar mi variador de frecuencia. Y aquí viene toda esta parte, ¿no? Aquí hay bastantísimos, tiene bastantes cosas, pero si nosotros tenemos, ¿no?, la idea principal, como indicaba, potencia, voltaje, y ahora vamos a la parte de control, debemos ver también, ¿no?, toda la simbología o las letras que por lo general se repiten en cualquier marca de variador, sea WEG, sea ABB, sea Danfoss, sea Siemens, etcétera, etcétera. Cualquier marca siempre se van a repetir de señales de qué, a ver, de potencia y señales de control. Potencia, miren, a la entrada voy a tener siempre RST, es muy importante, L1, L2, L3, y a la salida voy a tener W o T1, T2, T3, como indico. Repito, esto siempre se va a repetir en cualquier marca de un variador de frecuencia. Por eso incluso dejan indicando muy bien cuál es RST. Por eso ponen aquí unas marquillas, saben poner en los variadores, es decir, ponen un adhesivo para indicar cuál es RST y otro adhesivo cuál es W. ¿Por qué? Porque yo no puedo cometer el gran error de alimentar por W. Prácticamente ese variador se va a desechar, ¿sí? Se va a quemar. Así que tener mucho cuidado. Esto es únicamente para la alimentación de las entradas. Protegido a la potencia de mi variador, obviamente, como indicaba, la corriente que va a consumir, eso voy a calibrar mi guardamotor. Eso sería las de principales de potencia. Otra también puede ser de potencia una resistencia de frenado, pero eso
se utiliza muy poco dependiendo. Y otra muy importante son las entradas que va a utilizar. Prácticamente esto es como un PLC pero aplicado a un variador de frecuencia, es decir, tiene un microprocesador, va a tener entradas y va a tener salidas. Entradas digitales, entradas, salidas digitales, va a tener entradas analógicas e incluso también va a tener salidas analógicas. Y aquí miren, tiene entradas digitales y aquí es donde viene la parte Sync Source, PNP, NPN. Muy importante eso, entonces ahí yo verifico qué quiero que yo ingrese, si ingresa a 24 voltios o ingresa a 0 voltios para que sea detectada una entrada. Una entrada me puede servir, por ejemplo, para arrancar el variador. Otra entrada me puede servir para dar, esta sería, por ejemplo, la entrada marcha adelante, miren. Por ejemplo, otra puede ser marcha atrás o puede ser parada. Otro puede ser un fallo externo, es decir, que me detenga todo el variador. Otro puede ser que, digamos, que sea un circuito de seguridad que si ese contacto no está seleccionado, cerrado, no va a funcionar. Entonces, todo eso es lo que yo debo verificar en entradas digitales. Ahora en analógicas, ¿para qué me sirve la analógica? A ver, súper fácil, la analógica voy a tener aquí una fuente de 10 voltios fija y con ayuda de un potenciómetro, o este potenciómetro puede ser reemplazado por una salida de un PLC que vendría como entrada a este variador, yo puedo variar esa entrada analógica, miren, de 0 a 10 voltios puedo ingresar y aquí puedo programarle, ¿no?, a mi J1000 dependiendo de qué frecuencia quiere trabajar, digamos, por hacer un cálculo. Si yo quiero que trabaje a 0 voltios, puede ser 0 hercios y 100 hercios sea 10 voltios y así yo escalo rápidamente de que, a ver, dependiendo de la programación, ¿sí?, del variador de frecuencia. Volviendo al diagrama eléctrico, entonces serían las entradas. Ahora las salidas que tenemos, obviamente las de potencia, ya vimos W para el motor eléctrico y vamos a ver, miren, aquí tengo una salida que son salidas a relé, es una señal de fallo. ¿Qué me va a indicar esto? De que si el variador por algún mal funcionamiento, una sobrecorriente, etcétera, o por alguna otra causa el variador se alarma, este se va a conmutar estos contactos y esto me puede servir para que, por ejemplo, para una entrada a un PLC, para que se active una sirena, para que se active una luz piloto, etcétera. Y la salida, una salida analógica me puede servir, por ejemplo, para monitorear. Ya puede ser un monitoreo externo con un equipo que me muestre la velocidad que puede estar trabajando, la frecuencia, dependiendo, o a su vez puede ir a un PLC de una salida, miren, de 0 a 10 voltios y ese PLC debe tener una entrada obviamente de 0 a 10 voltios y yo con esa entrada yo puedo tener una retroalimentación, ¿verdad? Yo puedo ver la velocidad real con que está trabajando y yo puedo hacer un cálculo dependiendo ya del PLC para cualquier otra aplicación que yo necesite. Entonces, miren, es básicamente eso, ¿sí? Como indico, ya en YouTube hay bastantísima teoría de cómo funciona internamente un variador de frecuencia, qué es lo que hace, prácticamente es un convertidor, ¿verdad? Convierte a continua el voltaje alterno y ese lo vuelve con un inversor, como dice, no, un circuito inversor, lo vuelve alterna, pero con el control de que yo ya puedo variar esa frecuencia, esa onda, la frecuencia de la onda y entonces obviamente por ley, ¿no? Hay una fórmula que se llama la velocidad de mi motor es igual a 120 F sobre el número de polos. Entonces el número de polos imposible, casi complicado variar porque ya está bobinado mi motor. Entonces, ¿qué me queda? 120 es una constante, entonces me queda 120 F y lo que puedo variar entonces la frecuencia y esto es lo que me hace este equipo. Facilito, ¿verdad? No es tan complicado. Como digo, deben tener en cuenta el voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de alimentación al variador, el voltaje que voy a conectar a mi motor y la potencia, muy importante, debe ser igual o mayor la potencia del variador a la del motor. Y debo ver cómo voy a controlar, si con entradas digitales, con entradas analógicas también obviamente, y voy a tener salidas digitales, salidas analógicas y me olvidaba, tenemos algo muy importante que también puede ser controlado por comunicación. No sé si este sí tiene, verifiquemos que sí. Creo que este equipo, el de acá específicamente, no tiene circuito, por ejemplo, para comunicación, RS485, es decir, Modbus. Entonces ahí yo desde un PLC puedo controlar mediante únicamente comunicación a mi variador de frecuencia. Por ejemplo, este modelo en sí capaz no tiene, pero otro modelo puede tener, por ejemplo, un módulo de comunicación Ethernet. Entonces, por protocolo Ethernet IP, yo puedo comunicarme a este equipo y puedo darle las órdenes de arranque, puedo dar la orden de paro, la orden de variar, subir la velocidad, cambiar el giro, etcétera, sin la necesidad de utilizar nada, puede decirse, de contactos aquí, de entradas digitales, nada de eso, sino únicamente todo por comunicación. Pero creo que este modelo, el J1000, no tiene esa opción de comunicación, al parecer no.
Y volviendo a este JMeal, concentrémonos acá para entrenarnos mucho mejor. Miren, tenemos un simulador. Y acabo de liberar el simulador, es totalmente gratuito, para poder, miren, darnos una solución de entrenamiento de cómo funcionaría este variador si lo colocamos ya en la vida real. Entonces, dependiendo de mis parámetros, miren, acá voy a tener parámetros de arranque rápido, por ejemplo. Eso es muy importante. Por más que sea largo, siempre tenemos que verificar, ¿no?, cómo funcionaría. Y aquí tenemos los parámetros de usuario. Miren, selección de frecuencia de referencia, si yo quiero de dónde quiero utilizar la frecuencia. Entonces aquí están los parámetros, son códigos indistintos de cualquier marca, y aquí están las funciones de estos códigos. Por ejemplo, el parámetro B1-02 me dice la selección de comando de dónde lo voy a hacer. Si del terminal run stop, miren, aquí tengo run stop, o si lo voy a hacer desde el terminal de entradas digitales, es decir, desde los terminales de control de mi equipo, de mi variador de frecuencia. Aquí, si yo puedo utilizar modo local, es decir, desde las teclas, desde mi motor, desde las teclas que va a tener integrado este variador de frecuencia, o a su vez desde de las entradas digitales. Por ejemplo, miren, en el variador de frecuencia vamos a colocarle modo local. Voy a encender, miren, aquí dice control panel. Aquí está si yo quiero que si mis entradas sean de corriente, las entradas analógicas o de voltaje. Main power le da la alimentación al variador. Y vemos, miren, ahí está alimentado. Tengo escape, tengo reset, tengo esto de acá para unas flechas, tengo enter, tengo stop, tengo run, nos sirven ahí. Y aquí miren, hay un botoncito que dice local remoto, ¿sí ven? Si yo coloco y le aplasto aquí este modo local, cuando se enciende el LEDcito está en modo local, cuando enciende acá este modo remoto. ¿Qué quiere indicar? En modo local yo puedo variar la velocidad con las flechas de aquí y puedo darle run stop con estos botones de acá. Por eso dice modo local. Y a veces es muy utilizado, ¿verdad? Porque no nos queremos hacer líos teniendo botoneras ni nada. Si a veces una protección, digamos, es una aplicación súper básica, pero ponerlo en modo local y listo. También me sirve el modo local para probar mi variador. Yo ya especifiqué, ¿no? En primer lugar, la potencia, todo eso. Entonces yo debo colocar ahorita, miren, voy a variar la frecuencia. Doy enter, empieza a titilar aquí, con las flechas de aquí puedo irme de izquierda a derecha. Y pongámosle, por ejemplo, en 20 Hz. Para tener cuidado, digamos, voy a ponerle 20 Hz, voy a darle enter. Ahora está programado para 20 Hz, doy escape, miren, pero necesito darle, el run, ¿verdad? Entonces voy a darle run y miren, aplasto run y ¿qué pasa? El motor se acciona a 600 RPM, dependiendo, ¿no?, de la velocidad a que está programado el variador, o la velocidad máxima con que debe subir. Entonces miren, yo le pongo 20, vamos a ponerle 30 y vemos a cuántas RPM va. Sube a 900 RPM. Pongámosle, por ejemplo, 40, enter. Se pone end, ¿verdad? Y ahí, miren, sube a 1200 RPM. Digamos que ya quiero detener, ¿sí? Y vemos cómo va bajando, ¿no? Va bajando la velocidad. Y eso se llama, por ejemplo, la rampa de aceleración. Tengo, miren, run. Vemos que no arranca de sí, ¿verdad? Vas demorándose un tiempo y de ahí sube la velocidad. A lo mismo que paro, ¿sí? Miren, run. Sube, miren, y a lo que detengo también va bajando poco a poco. Eso se llama rampa de aceleración, rampa de desaceleración. Si yo quiero que no tenga tanto tiempo de rampa, eso es todo parámetros, ¿sí? Podemos ver la rampa, qué parámetros es. Vamos a ver, por ejemplo, eso y ahí quedaríamos. Si desean más videos acerca de esto, pueden decirnos en los comentarios para seguir viendo más cosas o qué inquietudes más tienen para nosotros hacerle. No hay ningún problema, para eso estamos. Miren, aquí tengo la rampa de aceleración, desaceleración. El parámetro C101 es el tiempo de aceleración 1 y el parámetro C102 tiempo de desaceleración 1. Entonces me sirve esto de acá, C1, C2. Entonces, ¿cómo voy? Pongo acá escape, voy a darme a donde dice par. Y ahí voy, ¿no? Miren, A, estoy en la letra A, sería un parámetro. Esta es la B, C101. Y aquí me parece, ¿no? Obviamente esto me va a aparecer en el variador, pero el manual. Entonces, por ende, siempre es a la mano el manual. C101. ¿Cuánto tiempo está? Eso está en segundos. Y está 10 segundos, miren. Voy con la flecha para acá y vamos a bajarle ese tiempo. Otra vez me pasé. A ver ahí. Pongámosle que sea únicamente un segundo. Enter. Y también quiero que el parámetro de desaceleración C102 también sea únicamente también un segundo. Miren. Entonces aquí no. Si estaba ahí C101, ahora es C102. No C201.
porque ese es otro parámetro, C1, 0, 2, tiempo de desaceleración, pero como le digo, eso no me va a mostrar. Entonces yo necesito comparar siempre a la mano el manual, muy importante eso. C1, 0, 2, Enter, está en 10 segundos igual, ¿verdad? Entonces cambiémosle, pongámosle este en 0 y pongámosle 1 segundo. Enter. Cuando aparece End indica que el parámetro se guardó, se grabó, doy escape. Y miren, estoy en 40 Hz y vamos a darle Run. Y plin, vemos cómo arrancó más rápido, ¿verdad? 1 segundo y en 1200 RPMs. Stop, 0 RPMs, prácticamente no se demora nada. ¿Ya? Y así podemos ir viendo todos los parámetros. Entonces digamos que soy proveedor de esta marca, ¿sí? O necesito instalar este variador, cojo el manual, veo todos sus parámetros y voy viendo dependiendo de lo que quiero, de mi aplicación, si es un ventilador, si es una bomba, si es un servicio general, etc. Y si deseo utilizar, por ejemplo, miren, de estas entradas de multifunción, me imagino que debe estar programada, verifiquémosle S1 y ya está en run, pero no está dado el voltaje de referencia, miren, y si está programado, miren el variador en la entrada analógica y podemos ver, ¿no? Con esta entrada cómo se programa. Podemos hacer más videos de este si es que desean, no hay ningún problema. Y otra cosa, estos simuladores del A1000, J1000, de un Danfoss y me parece que de un ABB, los tenemos en nuestra página virtual en esta parte de aquí, en Teslamatic, que es nuestra página de nuestra escuela virtual. Está en la parte de contenido exclusivo, ¿sí? Contenido exclusivo. Venimos a la parte de info y PDFs exclusivos, aquí tenemos más información. Y aquí está, ¿no? Simuladores de barreras de frecuencia. Nos venimos para acá a descargar simuladores. Y aquí está, miren. Esto es únicamente una foto referencial. Doy clic acá. Vamos a abrirle en otra página. Y aquí está todos los variadores que yo puedo descargar. El ABB, el Danfoss, el Yaskawa J1000, el Yaskawa B1000. Como digo, en nuestra página virtual teslamatic.education. Es lo que me interesaba explicar prácticamente, qué es lo que necesitamos rápidamente para la instalación de un variador de frecuencia. Eso es lo que me ha servido a mí y a mi equipo que estamos en campo, ¿sí? La información teórica es pero muy importante también internamente, cómo funciona un variador de frecuencia, etcétera. Pero ya la puesta en marcha es también muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos en campo, eso es lo que nos interesa, colocar y poner en marcha rápidamente. Se daña, por ejemplo, un variador de frecuencia, este J1000, y se me daña este variador y no tengo esta marca, ¿ya? Aquí tengo mi plano eléctrico, ¿verdad? Como está instalado y todo. Pero dicen, yo tengo a la mano únicamente un variador Allen Bradley, pero también, obviamente es de la misma potencia, tiene el mismo voltaje, perfecto. Entonces me indican, ¿puede instalar o no? Porque el J1000 no lo tenemos, por supuesto que podemos instalar. Entonces ahí es donde viene nuestro criterio. Como ya sé que la potencia y el voltaje es el mismo, perfecto. Entonces ahí yo debo ver qué entrada ahora es de marcha, qué entrada es la de paro, qué entradas son las entradas analógicas. Entonces eso de ahí se puede interconectar y colocar. Eso es lo que se hace en la vida real. Tenemos que estar en la capacidad de eso. Si desean más videos de eso, con gusto lo hacemos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a realizarlos, estos videos aquí. Y obviamente también esos contenidos se van ampliando en nuestra escuela virtual y nuestros cursos en teslamatic.education, donde tenemos varios cursos, ¿verdad? De lectura de diagramas eléctricos, electricidad industrial, logos, Siemens, Micrologics, Siemens, etcétera, a muy excelentes precios. Sin más que decir, mi nombre es Iván. Por favor, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.